dialéctico. No hay materialismo dialéctico. Marx le llama materialismo dialéctico a las 4 leyes de la física. Dime, ¿dónde no hay cambio y movimiento? En un cuerpo orgánico o inorgánico en el universo. ¿Dónde no hay? Entonces no hay que repetir, amigos, lo que escuchamos. 2, la segunda ley, la ley de la acción recíproca, que nada está separado de nada. Dime, ¿dónde no hay eso? El amigo no está separado de mí. El universo es un compacto infinito que evoluciona en función de la tercera ley de la física, la interacción de cuerpos opuestos. La paz no existe, todo es guerra. Y la cuarta ley, la ley de la transformación, es ¿qué cuerpo no se transforma? Todo cuerpo orgánico, inorgánico. Entonces, ¿cómo me puedes decir que eso es idealismo? Que no es real. ¿Qué pasa, amigo? La otra, materialismo histórico. La sociedad primitiva, esclavista, feudalista, capitalista. ¿No hay eso? Estamos viviendo. Y, por último, sociológicamente, la lucha de clases. Las grandes mayorías por recuperar el planeta que es de todos y la minoría por mantenerlo en pocas manos. El motor de la historia, la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? La grande mayoría es el comunismo. Sí, lo escucho hoy. Bueno, yo lo que le estoy preguntando es, en la realidad, en la práctica, ¿cómo se aplicaría el comunismo en un país? No me he entendido nada de lo que he hablado. Terminar, pues. Yo le he escuchado. No me has entendido, pues, sí. ¿Cómo se puede aplicar si no tiene una fuerza militar para que se aplique? Bien. Usted lo plantea desde un punto de vista idealista, por eso le digo. Total, Porque el en la cambio de realidad movimiento es peor se idealismo. aplica, pues. Mire, ¿sabe por qué le digo esto? Pero demuéstrame que el cambio del Déjeme movimiento... terminar, pues, déjeme terminar, por favor. Mire, lo que pasa es que el capitalista también piensa en el movimiento, el cuerpo, también come, se alimenta, se viste, todos están regidos al derecho material. El punto es que la sociedad, como es, tenemos un capitalismo que domina y la única forma de poder conquistar el poder es a través de un grupo militar, las armas. Entonces ese es un compacto, un grupo completo, pero si solamente se va a hablar de a nivel idealista, de que tenemos que volvernos comunistas o participar a nivel político comunista, ¿cómo lo podemos desarrollar? Para que me esclarezca. Dime, ¿qué es idealismo y qué es materialismo? ¿Y cuál de los dos son las fuentes del comunismo? Ya, ok, el idealismo está asociado a todo lo que es el concepto religioso, ¿no? La metafísica, ok. Ya. Y el materialismo es lo que hablamos de las relaciones humanas, de lo que alimentamos, medicina, vestimenta, protección, Ya, vivienda. o sea, ok, correcto. Sí, sí, pero un ratito ahí. El idealismo es el brazo filosófico del comunismo. Eso es lo que has dicho. Claro, lo que le estoy diciendo es que O en la sea que actualidad, más. No, es que en la actualidad le digo, el comunismo pues sí. es algo relacionado a un idealismo, no se puede aplicar en la Te práctica. estoy dando la razón. O sea que Marx es idealista, no es materialista. Marx avala la concepción divina, ¿verdad? No. Ay, No ay, confundamos ay. las cosas, Total, no amigo, confundamos las cosas. Saludos Pero para dime, Dani, pues, de parte de Ale. ¿cuál es la Mire, filosofía del socialismo? En ¿Cuál es? principio, ¿El Marx- idealismo o el materialismo? Pero yo quiero que te ordenes, ordénate, hijo, para hablar. No, está bien, el comunismo se enfoca en el ¿Cuál es la materialismo. filosofía del comunismo? ¿Cuál es? El materialismo. Total, amigo. Pero en Pero la me práctica no dices se que el puede comunismo es desarrollar, eso es lo que idealismo. Ahora me En la dices. actualidad es un idealismo. O sea que ahora es idealista. Antes era materialista. Había un enfoque materialista, claro, pero Ahora es a través de idealista. una revolución, una guerra. Bien. No de unas Dime, palabras, nada más. Si ahora es idealismo, quiere decir que antes el materialismo Un proyecto que se quiso implementar. era un proyecto. Yo te pregunto, demuéstrame que el cambio del movimiento es un proyecto, porque un proyecto se aplica, ¿verdad? Y él ha hablado que cuando se aplique, yo te pregunto, dame un cuerpo en el universo, orgánico o inorgánico, que no tenga cambio y movimiento. El cambio de movimiento es constante. Es ¿Qué, amigo? constante. Respóndeme la pregunta. Te estoy diciendo. Todo está en movimiento, todo está en constante. Amigo, hijo, Eso es normal. ¿sabes qué? Documéntate, hijo, documéntate, lee. Debe Mira, ser más completo que Mira, hijo, para que se aplique el ¿has leído comunismo esto? tiene que haber una fuerza militar aplica. para que se Oye, aplique a por nivel eso pues, político, te repito. a nivel político, Dame para crear un política de cuerpo Estado. quieto, un cuerpo fijo, un cuerpo que no tenga movilidad para yo aplicar
el materialismo. Dame un cuerpo, un ejemplo. Todo está en constante movimiento. Total, no lo entiendo, amigo. Compañero, que joven habla, no sé. Me dice que el comunismo se aplica. La filosofía del comunismo es el materialismo, ¿verdad? Ya le expliqué las leyes que rigen en la naturaleza. Ya le expliqué. Entonces yo le estoy preguntando, si el comunismo se aplica, quiere decir que hay cuerpos que no están en cambio y movimiento, ¿verdad? Porque la filosofía del comunismo es el materialismo. Entonces, que me demuestre él en qué cuerpo se va a aplicar el comunismo que no tenga cambio y movimiento. ¿Cuál es? ¿Hay o no hay? Para aplicar comunismo en un país tiene que haber un movimiento. O sea que tiene que por haber una eso, fuerza militar. ¿qué cosa no hay pues en movimiento? Solamente Dime qué no hay. Las ideologías ¿Qué son no ideas, nada hay más. en movimiento? Dime, Jaime, esto no hay, esto no se mueve, dime, ¿qué no se mueve? La población no se está moviendo a esa política. No se mueve la población. No se está moviendo. Bien, compañero. Estamos ¿cuántos años con la misma política mira, amigo, burguesa? amigo, 200 mira, años. Sí, voy a terminar con el joven. Mira, en el mundo entero, desde que se inició la sociedad, todo es lucha de contrarios. La lucha de contrarios no tiene principio ni fin. Todo está en guerra. Entonces, esa guerra evoluciona. Y hoy en día, después de la primera sociedad que es comunista, se partió en dos. ¿Por qué? Porque la culpa lo tuvo un grupo de vagos. Instauró la esclavitud, luego el feudalismo y ahora el capitalismo. Ahora bien, desde esa época, después de los 100.000 años de comunismo hasta la actualidad, no hay un país que sea comunista ni capitalista. No hay los dos, no hay. Norteamérica no es capitalista, es una clase capitalista. Los Rockefeller, los Morgan, los Hamilton Ford y su pueblo están en movilización. Mira lo que pasó en Los Ángeles, en California, en el propio Washington, las grandes movilizaciones. Entonces, en el mundo lo que hay son dos clases. Una capitalista pequeña que detenta los recursos que le quitó a la mayoría, y la mayoría comunista que lucha por recuperarlo. Lucha de clases. Pero no me digas que no hay comunismo, porque si no hay comunismo no hay capitalismo. Si no hay quien trabaje, no hay quien viva del trabajo. Ellos tendrían que trabajar. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, sí, lo escucho. Yo le decía que usted deje que se desplaye todo y usted haga la respuesta. Bien, amigo. ¿Alguna otra participación? El joven dijo que para aplicarse el comunismo dijo que hay que tener un ejército. Es que el joven no está documentado. Yo te pregunto, ¿en la primera sociedad había ejército? Para comer hay que tener un ejército. Para abrigarse hay que tener un ejército. Es una necesidad del hombre. Lenin no que en el mundo surge como... Lenin es después, hijo. Lenin es del siglo XIX. Estamos hablando de la primera sociedad. Estamos hablando del siglo XXI. Mira, amigo. No, está bien, eso no se discute. Está hablando de la actualidad. Pero por eso, para hablar de la actualidad, tienes que haber estudiado el pasado. ¿Verdad? Luego el presente y luego te proyectas. ¿Lenin es pasado o no es pasado Lenin? El ejército de Lenin es pasado, el ejército de Mao Zedong. Pero es del siglo XIX. Esta es la primera sociedad. Entonces, amigo, lo que ha pasado ahora es que como se fracturó la sociedad, el motor de la historia en el mundo y en cada país es la lucha de clases. La mayoría, por ejemplo, nosotros, ¿qué queremos? Queremos que nuestros recursos sean nuestros, pero no lo son. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, ahora, el capitalismo te dice, si tú quieres recuperar, tienes que hacerme una guerra. El capitalismo, no nosotros. Nosotros no queremos guerra. Pero plantéalo bien, completo. Nosotros no queremos guerra. El capitalismo, lo que nosotros queremos ahora es lo que está haciendo el campo. ¿Qué está haciendo el campo? Está tomando sus recursos sin guerra. Pero va a llegar un momento en que el capitalismo va a ir a reprimir. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Por qué? Porque el capitalismo no tiene la razón de ser, porque son grupos de familias ante las grandes mayorías. Ese es el motor de la lucha de clases. Y ojo, algo más. Hay que saber qué es una guerra convencional y qué es una guerra no convencional. El capitalismo no entiende lo que es una guerra no convencional, por eso lo pierde. Mira en Vietnam cómo Ho Chi Minh
que era un hombre tuberculoso, enfermo, aplastó a 3 imperios. ¿Cómo lo hizo? Si no tenía armamento. ¿Cómo lo hizo Stalin? Al poderoso ejército de color gris dirigida por Adolfo Hitler. ¿Cómo lo aplastó Stalin? Si no tenía ese ejército que tenía, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Lenin cuando aplastó el nacionalismo? ¿Cómo lo hizo? Con una guerra no convencional. Ellos no entienden qué es una guerra no convencional. Ellos lo que entienden son guerras convencionales, cuerpo a cuerpo. Pero guerra no convencional es otra cosa. Ahí no está Hamas en Palestina. ¿Qué pasó? No decía que Israel tenía el ejército más poderoso del mundo y que Israel tenía el servicio de inteligencia más cerrado del país. ¿Y qué pasó? Hamas, carajo, en un minuto lo voló. Entonces tienes que plantear que para que se instale el comunismo en el Perú hay que usar esa fuerza militar. No, estoy hablando de guerra así como convencional, claro, bien. ¿no? Interna, no convencional. Una cosa es guerra convencional. Guerra convencional necesitas armamento. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Son guerras. Sí, hijo, es que esa es mala educación. Estás conversando conmigo y te pones a hablar al costado. Mira, hijo, guerra convencional es por el reparto de los mercados. Por ejemplo, la guerra con Chile, guerra convencional. La Primera Guerra Mundial, guerra convencional. La segunda era entre ellos por el reparto de los mercados. Guerra no convencional es, por ejemplo, cuando el pueblo chileno le declara la guerra al Estado chileno, para que el pueblo chileno controle la Codelco, el cobre, el mar, etc. Eso es guerra no convencional. Cuando el Perú le declara la guerra al Estado peruano. ¿Para qué? Para recuperar nuestros recursos. Y para eso no se necesita armamento, sino la guerra geoestratégica. Lo puse Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ¿qué hizo para aplastar al imperio francés, inglés y norteamericano? ¿Qué hizo? ¿Consiguió armamento? No. Se aclimató en la selva. Y carajo, cuando los gringos, los ingleses, los franceses entraban a la selva con paracaídas, ahí solitos se aniquilaban porque no encontraban al enemigo. Peleaban contra los animales, contra los insectos, las plagas, las enfermedades. Pasaba media hora y ese gringo que medía como soldado 3 metros comenzó a medir medio metro, ya no podía. Bajaba el vietnamita, le tiraba el tiro de gracias. Esa guerra no convencional. Bien, compañero. Bien. ¿Algo más, amigo? Jaime, sí. Una consulta, la diferencia de China con Rusia. Por ejemplo, Rusia al capitalismo, a las empresas privadas los ha amputado. En cambio, China, por ejemplo, ha entendido bien al capitalismo y a las empresas privadas y los ha domesticado. Entonces, hoy la diferencia de su economía entre Rusia y China puede ser rico. Aquí pertenezco. Bien. Yo me he vuelto rico ya. Yo soy pobre, he venido pobre, me he vuelto y trabajo mucho. Bien. Hice un capital. Bien. Y Yo te pregunto, ¿por qué nos hemos venido del campo a la ciudad? ¿Por qué? necesidad. ¿Necesidad? No, porque Dime, queremos sí, pero progresar. despacio. Mira, yo te pregunto, ¿dónde está la riqueza? ¿Acá o en el campo? Campo. En el campo. ¿Por qué hemos dejado los grandes yacimientos mineros? El gas, el petróleo, el agro, el arroz. ¿Por qué lo hemos dejado? ¿Y por qué? ¿Tienes una idea por qué? Mira, Lima debe tener 200.000 habitantes. Estamos bordeando 13 millones y la gente sigue llegando. ¿Por qué? Caso mío, ¿no? Por ejemplo, No, es que estoy hablando pues de la sociedad. Ya, la yo puedo sociedad. estar mejor que tú. ¿Qué hago acá? Estoy perdiendo el tiempo. Claro. Lo que a mí me interesa es la sociedad, en el mundo y en nuestro país. Yo digo, ¿por qué la gente sigue llegando del campo y deja los yacimientos mineros, el agro, el litio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este Estado corrupto, esa riqueza la negocia con las grandes corporaciones, con las grandes transnacionales, con los grandes monopolios y no se preocupan por el desarrollo de la región. Y el pobre, que es el verdadero dueño, ¿qué hace? Ah, no, me voy a Lima. Llega acá, ¿qué hace? Ya no hay cerro para vivir, toditos están copados, desde la punta hasta la falda, ya no hay. Ahora se están metiendo en las laderas. ¿Qué hace este Estado? Impuesto. Nadie, carajo. ¿Cuántas clases de impuestos pagamos? 20. ¿Cuánto? Más de 20 clases y la gente no sabe. Vive por vivir. Traga, trabaja y duerme. Peor que un cerdo. No le interesa, carajo, qué está pasando en el mundo. Ni en la sociedad le interesa. Entonces, amigo, hay que saber que por qué no venimos acá.
porque la riqueza del Perú está en manos del capitalismo y nosotros tenemos que recuperarlo. Ahora, usted me dice, vamos a trabajar esa tesis. Usted me dice, me he desarrollado. Bien. Me da una tesis en la cual yo también debo ser igual y todos, ¿verdad? Yo le pregunto, ponte que se logre esa tesis que usted maneja. Nos desarrollamos todos, de acuerdo a nuestro talento. ¿Quién dice eso? Lo dice un economista y lo llama y le pone un nombre a esa sociedad. ¿Sabe quién dice eso, lo que usted dice? No lo dice el capitalismo, lo dice Carlos Marx. Carlos Marx dice que toda la humanidad es dueña del globo y por lo tanto tiene que recuperarlo para desarrollarse. Y una sociedad que usted ha pedido, que es desarrollada, y nos ha dado un ejemplo, no es una sociedad capitalista, es una sociedad comunista, lo dice Marx, en esas 3 obras de economía, El Capital. ¿Ya, amigo? Ya ven, ya somos 2 comunistas, así es, compañero. Sí, te escucho, amigo. Una consulta. Yo entiendo que el comunismo es una ideología que busca lo mejor para la sociedad, pero en la realidad, en la práctica, no se aplica, ¿no? A nivel macroeconómico, a nivel de desarrollo social. Es una buena ideología, pero en la realidad no se aplica. ¿Por qué le digo eso? Porque para que se pueda aplicar tendría que la filosofía comunista o la ideología, ¿no? La política comunista tendría que tener un respaldo militar para poder establecerse en un país y poder aplicarlo, ¿no? Mientras que, o sea, debería plantear, claro, su posición es comunista, perfecto, pero no se va a aplicar mientras que no tenga un respaldo militar de la población. Bien. Mientras tanto, solamente es una ideología, digamos, que se mantiene en un idealismo nada más. Bien, ya me dijiste que el comunismo es idealismo y no se aplica. En la realidad. Bien, no es real. Claro, porque si no se aplica en la realidad, no es real, pues. Seríamos un país comunista. Bien, entonces yo te pregunto, ¿sabes qué es comunismo? O sea que un poquito de verdad nomás me has dicho. Tú me has dicho que el comunismo es idealismo. Me has dicho el comunismo, no me has dicho un poquito es idealismo, no me has dicho. Mira, hijo, yo te pido que te documentes. Mira, yo para cuestionar el capitalismo he tenido que leer a Adam Smith, a Keynes, a Milton Friedman, von Hayek. Si no, ¿cómo yo voy a confrontar ideas? Quedo mal en el auditorio. Viene alguien, me pregunta y me fregó. Yo no voy a pelear, ¿te das cuenta? Entonces, mira, Marx dice que no es comunista el que no come. No es comunista el que no trabaja. No es comunista el que no se abriga, el que no tiene salud, vivienda, familia. ¿Tú conoces un hombre que no haga eso? Entonces, ¿cómo me dices que no hay comunismo? Que el comunismo es idealismo. Por eso documentate, mira, ve. El comunismo no es teoría. Te digo las 3 fuentes y las 3 partes integrantes del marxismo. El comunismo. Marx, en el Manifiesto Comunista, 1848, lo dice bien claro. Dice que el comunismo es una ideología que se basa en las leyes que rigen en la naturaleza y en las leyes que rigen en la sociedad. Y él te da los autores que él ha leído. Marx del siglo XIX, pero él ha leído a hombres que han aportado a las ciencias sociales. Y Marx dice de que el trabajo colectivo fue la primera sociedad en el mundo que duró 100.000 años, o sea, el comunismo primitivo. ¿Cómo yo te puedo decir que el comunismo no existe? 100.000 años, con sus 2 épocas, y cada época con sus 3 estadios, inferior, medio y superior. 2. Marx dice que la economía del comunismo es el trabajo productivo, el que transforma la materia prima en producto. Yo te pregunto, ¿eso nunca hubo? No, compañero, eso existe, porque si no hay eso, no hay capitalismo. El capitalista no transforma la materia prima en producto, el capitalista controla. 2.
el marco filosófico, la segunda